Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor abrió mis oídos. No me resistí ni retrocedí. Ofrecí mi espalda para que me golpearan y mis mejillas para arrancarme la barba. No aparté el rostro de las bofetadas y los escupitajos. Pero el Señor Dios es mi ayudador, por eso no dejé caer mi espíritu. Mantuve mi rostro impasible como una piedra, porque sé que no seré humillado. A mi lado está el que me justifica. ¿Alguien se opondrá a mí? Vamos a ver. ¿Quién es mi oponente? Acércate. Sí, el Señor Dios es mi ayudador. ¿Quién me va a condenar? Palabra del Señor. Gracias a Dios. Lectura de la Carta de Santiago. Hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe cuando no la pone en práctica? ¿Podrá entonces la fe salvarlo? Imaginemos que un hermano o hermana no tiene nada que ponerse y le falta el alimento diario. Si alguno de vosotros les dice, id en paz, entrad en calor y comed hasta saciaros, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les servirá? También lo es la fe. Si no se traduce en obras, está muerta en sí misma. Por otro lado, alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo práctica. Tú, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por obras. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús partió con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres uno de los profetas. Luego preguntó, ¿y tú, quién dices que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Jesús les prohibió severamente hablar a nadie sobre ellos mismos. Entonces comenzó a enseñarles, diciendo que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los doctores de la ley, lo matarían y resucitaría después de 3 días. Lo dijo abiertamente. Entonces Pedro tomó a Jesús aparte y comenzó a reprenderlo. Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro, diciendo, aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos y dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, imagina un árbol majestuoso, de raíces profundas, tronco robusto y ramas que se extienden hasta el cielo. Ahora, imagina ese mismo árbol enfrentando una tormenta feroz. Los vientos aúllan, la lluvia azota, los relámpagos iluminan el cielo oscuro. Pero el árbol sigue firme, inquebrantable. Esta imagen de fortaleza y resiliencia en medio de la adversidad captura la esencia de las lecturas de hoy, que nos desafían a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra fe y nuestro compromiso con Cristo. En la primera lectura, el profeta Isaías nos presenta la figura del siervo sufriente, poderosa prefiguración de Cristo. Di mi espalda a los que me castigaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No aparté mi rostro de los que me insultaban y me escupían. ¡Qué imagen de coraje y determinación! El siervo no solo acepta el sufrimiento, sino que lo afronta de frente, con confianza inquebrantable en Dios. El Señor Dios es mi ayuda, por eso no me dejé desanimar, mantuve mi rostro impasible como una piedra. No se trata de una resignación pasiva, sino de una resistencia activa, arraigada en una fe profunda. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos enfrentamos a situaciones que nos hacen querer retroceder, mirar hacia otro lado, huir? El miedo al rechazo, el peso de las responsabilidades, el dolor de la pérdida. Todo ello puede tentarnos a escondernos y protegernos.
Pero Isaías nos muestra un camino diferente. Enfrentar nuestros desafíos de frente, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Esta confianza no es una negación ingenua de la realidad del sufrimiento. Es una poderosa afirmación de que incluso en medio del dolor, Dios está presente y activo. ¿Quién es mi adversario? Acércate. El Señor Dios es mi ayudador. ¿Quién se atreverá a condenarme? ¡Qué declaración de fe tan audaz! Pero, ¿cómo se manifiesta esta fe en nuestra vida diaria? Aquí es donde la carta de Santiago nos ofrece una perspectiva crucial. ¿De qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? Santiago nos desafía a considerar la naturaleza práctica de nuestra fe. No basta con profesar creencias, nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas. Santiago usa un poderoso ejemplo. Si un hermano o una hermana no tienen que vestirse y carecen de lo necesario para el sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, abrigaos y saciaos, sin darles lo necesario para sus cuerpos, ¿de qué les servirá? Este pasaje debería hacernos detenernos y reflexionar. ¿Con qué frecuencia ofrecemos palabras vacías en lugar de ayuda práctica? ¿Con qué frecuencia nuestra fe permanece en el nivel de la creencia intelectual sin traducirse en acción compasiva? Santiago no niega la importancia de la fe. Al contrario, nos está mostrando que la fe verdadera, la fe viva, se manifiesta siempre en obras de amor y servicio. Así también la fe, si no tiene obras, en sí misma está muerta. Nuestra fe y nuestras obras no son opuestos, sino dos caras de una misma moneda, inseparables y que se refuerzan mutuamente. Y aquí es donde llegamos al corazón del Evangelio de hoy. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y luego, más directamente, ¿y tú, quién dices que soy yo? Esta no es una pregunta casual de curiosidad. Es una invitación al autodescubrimiento, una llamada a definir nuestra identidad en relación con Cristo. Pedro responde con una poderosa declaración, tú eres el Cristo. Pero note la reacción de Jesús. No elogia a Pedro por su perspicacia teológica. En cambio, inmediatamente comienza a enseñar sobre el sufrimiento que nos espera. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, fuera ejecutado, y después de 3 días resucitara. Este es un giro sorprendente en la narrativa. En el momento en que los discípulos finalmente reconocen a Jesús como el Mesías, Él les presenta una imagen del Mesías que desafía todas sus expectativas. No un conquistador político ni un rey poderoso, sino un siervo sufriente, haciéndose eco de la profecía de Isaías. La reacción de Pedro es comprensible. Reprende a Jesús, incapaz de conciliar su visión del Mesías con esta imagen de sufrimiento y rechazo. Pero la respuesta de Jesús es cortante, vete, Satanás, porque no pones tu atención en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este es un momento crucial no solo para Pedro, sino para todos nosotros. ¿Cuántas veces nuestra visión de la fe, del discipulado, de la vida cristiana, está más alineada con las expectativas humanas que con los caminos de Dios? ¿Cuántas veces buscamos un cristianismo confortable, libre de desafíos y sacrificios? Jesús luego presenta la paradoja central del discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierde la suya por causa de mí y del Evangelio, lo salvará. Este es el corazón del mensaje de hoy. La verdadera fe, la fe que Santiago describe como viva y activa, la fe que Isaías demuestra como inquebrantable ante la adversidad, es una fe que nos lleva a una entrega total a Cristo y su misión. Tomar nuestra cruz no significa buscar el sufrimiento por sí mismo. Significa estar dispuesto a afrontar las dificultades, los desafíos e incluso el rechazo que pueden surgir cuando vivimos auténticamente nuestra fe. Significa alinear nuestras prioridades con las de Dios, incluso cuando va en contra de la cultura que nos rodea. Negarnos a nosotros mismos no es negar nuestro valor o identidad. Es una reorientación de nuestras vidas, poniendo a Cristo en el centro, permitiendo que su voluntad moldee nuestras decisiones y acciones. Mis queridos hermanos y hermanas,
Hoy tenemos el desafío de examinar la naturaleza de nuestra fe. ¿Es una fe que se mantiene firme ante la adversidad, como el siervo sufriente de Isaías? ¿Es una fe que se manifiesta en obras concretas de amor y servicio, como nos exhorta Santiago? ¿Es una fe dispuesta a tomar la cruz y seguir a Cristo, incluso cuando el camino es difícil? Que nosotros, como ese árbol majestuoso, tengamos raíces profundas en la gracia de Dios, un tronco fuerte de convicción inquebrantable y ramas que se extiendan en obras de amor y servicio. Que nuestra fe no sea solo una creencia intelectual, sino una fuerza viva que transforme nuestras vidas e impacte el mundo que nos rodea. Y que, al enfrentar las tormentas de la vida, podamos permanecer firmes, confiados en el amor y el poder de Dios. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de que seguir a Cristo, aunque desafiante, es el camino hacia la vida verdadera, la vida abundante que Él promete. Que el Espíritu Santo nos fortalezca para vivir esta fe auténtica y transformadora. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.